días, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente al programa Reflexiones de Pedro Luis Echeverría, que como todos sabemos lo transmitimos todos los miércoles a esta hora por visionglobal.net.be. De tal manera que si alguno de ustedes tiene algunos comentarios que hacer sobre lo que aquí vayamos a decir, lo pueden hacer directamente a esta dirección que ya les he dado, o si no directamente a mi Twitter, que es @PLEcheverría. Así que una vez más estamos con ustedes y esta ocasión vamos a conversar un poco sobre algunos temas de palpitante interés en el país, como son por ejemplo el viaje del señor Maduro a Europa. Yo diría que comenzaría por decir que el ambiente que existe en la comunidad internacional respecto a Maduro y su gobierno no es precisamente una matriz de opinión positiva. Es una matriz de opinión que parte de la premisa de que la elección de Maduro estuvo sujeta a muchos aspectos relacionados con el ventajismo electoral. Y lo más interesante de todo esto es que aparece el Instituto de Altos Estudios Europeos, quien estuvo de observador electoral durante las elecciones del pasado 14, en donde este instituto señala que la nominación del señor Maduro como candidato era ilegal, que es nula su elección porque no podía ser nominado como candidato porque se estaban incumpliendo algunos artículos propios de la Constitución Nacional. E igualmente no se detiene allí el análisis que hace este Instituto de Altos Estudios Europeos, sino que este instituto además señala importantes irregularidades que ellos detectaron, que ellos vieron, que ellos estuvieron presentes, que se cometieron en algunas mesas electorales y cómo se violaron varios artículos de la ley electoral. Desde ese punto de vista, hay que reconocer que este instituto tiene una alta credibilidad en Europa. Este es un instituto que suele realizar trabajos, asesorías al Parlamento Europeo e igualmente a la Comisión de la Comunidad Europea. En otras palabras, se trata de un instituto con credibilidad, con prestigio, y que la opinión que ellos están emitiendo de alguna manera influye en la matriz de opinión europea. Por otra parte, en el ámbito exterior, todo el mundo está conociendo de la situación de crisis económica que vive Venezuela. Todo el mundo está consciente de que el país es uno de los que tiene la inflación más altas del mundo. Europa está consciente que Venezuela, los recursos provenientes del petróleo no le alcanzan para satisfacer las necesidades de la economía nacional, por las razones que ya hemos explicado en otras ocasiones. En todo caso, existe una matriz también de opinión en el área económica y en el área social, en donde se conjugan los problemas de inflación, los problemas del desempleo, los problemas de la falta de inversión y los problemas de la inseguridad. Todos esos temas están allí en los medios de comunicación de Europa, y por supuesto que el común ciudadano europeo tiene oportunidad de conocer este tipo de cosas. Por estas razones creo que vamos a decir, el entorno externo que está consiguiendo el señor Maduro en su viaje no es precisamente el más adecuado para Venezuela. Si examinamos la primera parada del señor Maduro en su viaje a Europa, fue la entrevista con el Santo Padre, el Papa Francisco. Esa entrevista con el Santo Padre, de lo que se ha podido conocer, el gobierno asumió el compromiso
de establecer un diálogo real, verdadero, consistente con la Iglesia Católica. Pero es de lamentar que durante toda la entrevista entre Maduro y el Papa Francisco, en ningún momento se habló de la situación de los presos políticos en Venezuela, en ningún momento se habló del acoso a que son sometidos los líderes de la oposición, no se habló de los venezolanos que están en el exilio por las amenazas de este gobierno, no se habló de la situación difícil que viven la gente en Venezuela porque no les alcanza el salario que devengan con el alto costo de la vida. Esos temas aparentemente no se tocaron durante la conversación con el Papa, porque obviamente a Maduro no le interesaba hablar de esos temas y probablemente el Papa aparentemente no los tocó. Pero en todo caso, esos temas quedaron allí sin que supiéramos que se habían conversado sobre ellos y esperamos que efectivamente el gobierno cumpla con su voluntad del diálogo con la Iglesia, que no así su voluntad de diálogo con la oposición, porque el gobierno insiste en mantener una actitud beligerante, una actitud de amenazas, una actitud de descalificación a la oposición venezolana y especialmente a sus líderes. Entonces el objetivo del viaje de Maduro era tratar de salvar la imagen de él en lo particular y de Venezuela frente a los interlocutores europeos. Que lo vaya a lograr lo ponemos en duda, porque sin lugar a dudas que el Vaticano, a través de la entrevista que la delegación venezolana de la oposición, encabezada por el diputado Edgar, y Ronderos y otros diputados, tuvieron la oportunidad en primera instancia de entrevistarse con el canciller del Vaticano y le expresaron al canciller del Vaticano cuál es la situación de los presos políticos, de la inseguridad, de los exiliados, de los perseguidos, de los acosados, etc. Y posteriormente, en una audiencia semiprivada que otorgó el Papa Francisco, también esta delegación tuvo la oportunidad de escuchar de los labios de Edgar Zambrano y de Ronderos y de los otros que lo acompañan, cuál es la situación o cuál es la visión que la oposición venezolana tiene sobre la marcha del gobierno y sobre la situación del gobierno. En otras palabras, creo que ahora en el Vaticano existen las dos versiones y las dos realidades que se confrontan, pero naturalmente la visión de la oposición está fortalecida porque yo me imagino que el nuncio apostólico de su santidad aquí en Venezuela, en los informes que regularmente presenta a la consideración del canciller del Vaticano, debe haber expresado exactamente lo mismo que dice la oposición. De hecho, en este momento o en los momentos en que Maduro visitaba al Vaticano y visitaba al Papa, 3 estudiantes venezolanos solicitaban asilo en la Nunciatura Apostólica y hasta donde yo sé en este momento no le ha sido concedido ningún asilo porque el gobierno no ha querido reconocer la condición de asilados que tienen esos jóvenes. Así las cosas, Maduro termina su visita a Italia encontrándose con el presidente italiano, donde intercambian opiniones sobre la marcha de la economía, etc. Y yo no sé qué le pudo haber dicho el señor Maduro al presidente de Italia y a los ministros italianos respecto a la evolución y el futuro de la economía venezolana, pero lo que sí es concreto es que la firma Standard & Poor's acaba de rebajar la calidad de la deuda venezolana. No sé cuáles son las ventajas que para Venezuela tienen precisamente esos acuerdos. En todo caso, el hecho que se haya tomado sin licitación ninguna, sino simplemente por una decisión unilateral del gobierno,
el de contratar a Portugal para hacer una vía alterna de la autopista Caracas-La Guaira, nos indica entonces cómo es la situación aquí en Venezuela. Aquí hay empresas de construcción de venezolanos capaces que han desarrollado activamente sus capacidades y desafortunadamente no son tomadas en consideración por el gobierno. Por el contrario, el gobierno les crea más dificultades, más problemas, más obstáculos para poder continuar funcionando dentro del país. Por otra parte, y dejando un poco el viaje de Maduro, que en este momento se debe encontrar en Francia, en donde llegó a la conclusión que en el socialismo es la única salida para la situación de dificultades de los pueblos. Bueno, aquí tenemos ya 14 años en donde el socialismo se ha venido aplicando, o lo que dicen ellos que es el socialismo, y por el contrario, todos los males que ya tenía la economía venezolana, todos los desajustes que tenía la economía venezolana, todas las dificultades que confrontaban las empresas venezolanas dentro de la relación con el gobierno, se han acrecentado, se han profundizado, y los desequilibrios ahora son mucho más grandes y mucho más difíciles de resolver. En cuanto a lo que Maduro ha venido diciendo en ese viaje a Europa sobre la necesidad del diálogo, que ellos están haciendo aperturas, etc., creo que no hay nada más que examinar qué es lo que realmente ha pasado para darse cuenta cuánta falacia hay en esas palabras. Primero, las entrevistas que ha realizado el gobierno no lo ha hecho con los sectores productivos, lo ha hecho con algunos empresarios de algunos sectores productivos. Ese encuentro del gobierno con ese tipo, con esos empresarios, da como resultado vagas promesas, la intención de llegar a algunos entendimientos, etc. Pero mientras tanto, el gobierno no es capaz de agenciar un nuevo sistema cambiario, porque el sistema cambiario existente está liquidando a la clase media, está liquidando las posibilidades de inversión, está liquidando las posibilidades de crecimiento, y sin embargo el gobierno todavía a estas alturas, después que el gobierno de Maduro anunció que inmediatamente tomarían algunas medidas para reactivar el flujo de dólares hacia la economía y evitar la escasez, el desabastecimiento, y que las empresas tuvieran que trabajar a capacidad ínfima de la instalada, trae entonces como consecuencia que a estas alturas todavía no se sabe cuál ha de ser el nuevo esquema cambiario. Y mientras ese nuevo esquema cambiario no aparezca y no se conozca, difícilmente es posible pensar en que la economía venezolana va a tener algún grado de elevación de producción para satisfacer las dificultades derivadas de la escasez y el desabastecimiento. Así las cosas, encontramos por otra parte que ese discurso del gobierno llamado a solventar los problemas con los venezolanos, el discurso de mentira que se ha dicho en Europa, también contrasta con lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Ayer en la Asamblea Nacional los diputados de la oposición hicieron el planteamiento de la necesidad de abrir un debate para escoger los nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, aquellos a quienes se les ha vencido el periodo, para sustituir a aquellos que renunciaron o que murieron en el ejercicio de sus funciones. También se planteó la necesidad de sustituir a los rectores del Consejo Nacional Electoral, a los cuales también se le venció el periodo, y se habló de la necesidad de nombrar a un Contralor General de la República. La respuesta del gobierno fue una negativa absoluta, decir que no es el momento adecuado para discutir este tema, y prácticamente las declaraciones del jefe de la fracción parlamentaria del PSV en la Asamblea Nacional lleva que el debate, en caso de darse, será después de las elecciones municipales. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que ellos prefieren mantener los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral
en los cargos que tienen, un poco para garantizarse que va a continuar esa tendencia a siempre a favorecer las acciones del gobierno. El no nombramiento de un Contralor General de la República trae como consecuencia que no va a haber investigaciones sobre hechos delictivos y de hechos dolosos ocurridos en la administración pública. Y además de ello, el Tribunal Supremo de Justicia tampoco muestra posibilidades de que sean sustituidos algunos de sus miembros. En otras palabras, se trata de mantener el status quo hasta tanto se aseguren qué puede ocurrir en las próximas elecciones, que con toda seguridad el gobierno siente que las va a perder estrepitosamente. Sin embargo, esta actitud de la fracción parlamentaria del PSV tiene un efecto sobre la opinión pública nacional. La opinión pública nacional piensa que las próximas elecciones que se efectuarán en diciembre para elegir las municipalidades, pues simplemente estarán también sesgadas en beneficio del gobierno, como han estado sesgadas todas las elecciones anteriores. Por último, quería conversar sobre el tema de la gira que anuncia Merentes que iría a hacer a Europa y a los Estados Unidos, con la finalidad de obtener empréstitos para obtener los dólares que ya no produce el petróleo y con esos dólares entonces poder financiar las necesidades de importación de materias primas, bienes intermedios, etcétera, que requiere la industria nacional para tratar de reactivar la producción. Pero por las mismas razones que explicamos que acompañaron el viaje de Maduro a Europa, acompañarán al viaje de Merentes a estos países. Los mercados de capital llevan un examen al día de cómo está evolucionando la economía nacional, qué es lo que está pasando en la economía nacional, qué es lo que podría pasar en la economía nacional. Así que va a ser bastante difícil pensar que Merentes pueda obtener mucho éxito en la gira que se propone iniciar para obtener esos recursos en divisas. Asimismo, se está anunciando la posibilidad de que antes del viaje de antes que el viaje de Merentes al exterior, se produzca una emisión de bonos denominados en dólares, pero adquiridos en bolívares por una cantidad bastante importante. Entonces, un poco estamos volviendo a los esquemas anteriores. Un poco el gobierno sigue insistiendo en mantener el esquema cambiario y el modelo económico que ha venido manejando hasta ahora. Si no hay cambios en el esquema cambiario, si no hay cambios en el modelo económico, la suerte y el futuro de la economía venezolana es realmente tenebroso y triste. La estanflación, la caída del producto, el encarecimiento de todos los bienes, la posible nueva devaluación que va a tener que aplicar el gobierno en los meses venideros, auguran un panorama bastante triste para la economía venezolana. Insistimos en que el diálogo, insistimos en que el cambio del modelo, insistimos en la eliminación del sistema de cambios que ha implementado el gobierno, puede encontrar algún tipo de acciones que permitan morigerar los efectos de la crisis económica que cada día avanza con más fuerza. El mercado paralelo tiene una cotización que ya supera con creces las 4 veces el valor del dólar oficial, y lo más probable es que esa situación conduzca que en el futuro, si no se toman las medidas del caso, nuevamente ese tipo de cambio seguirá subiendo. Lo que es grave es que ese tipo de cambio es el marcador de los precios de la economía nacional, y entonces en la medida que sube ese tipo de cambio, en esa misma medida se acentúa el proceso inflacionario, porque el valor de reposición que los comerciantes y los industriales tienen para sus materias primas, para sus productos finales, para sus insumos, lo determina el mercado paralelo,
en lugar de ser determinado por el mercado oficial, dada la incertidumbre que existe para que las empresas puedan obtener los dólares que requieren para continuar con sus operaciones. Así las cosas, el tiempo se hace corto, tenemos que hacer entrega de la Cámara para nuevas y otras actividades que va a cumplir este programa, así que buenos días, muchas gracias y los espero hasta el próximo miércoles.